Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, tenemos un tema candente, uno que ha estado en boca de todos, un misterio que muchos hemos querido resolver y por fin, podemos acercarnos a la verdad. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta, miles de comentarios y horas de debate en redes sociales, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, es un tema que aún resuena en nuestros corazones de fans, y la curiosidad por saber qué pasó, por entender los motivos detrás de esta separación, sigue más viva que nunca. Y bueno, como siempre en este canal nos gusta ir un poquito más allá, investigar, analizar y tratar de armar el rompecabezas. En este vídeo vamos a explorar todo, o al menos lo más cercano a todo que podemos llegar. Vamos a analizar las declaraciones, los rumores, las pistas que nos han dejado en redes sociales, y sobre todo, vamos a intentar desentrañar la supuesta verdad que Kerem Bürsin, al parecer, ha revelado. ¿Están listos para este viaje? Porque yo sí. Así que preparen sus palomitas, siéntense cómodos y vamos a sumergirnos. Pero antes de empezar, y para que no se me escapen ninguno de los próximos chismecitos y análisis del mundo de las novelas turcas y de las celebridades, ya saben, suscríbanse al canal. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y así no se pierden nada de lo que les traemos. Es gratis y me ayudan muchísimo. Gracias de antemano por su apoyo. Bien, ahora sí, al lío. La ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda uno de los acontecimientos más comentados en el mundo del entretenimiento en los últimos años. Eran la pareja de moda, la pareja soñada de muchos. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde la química entre ellos era simplemente palpable. Su romance traspasó la pantalla, y para deleite de sus fans, se convirtieron en una pareja en la vida real. Recuerdo la emoción, la felicidad que irradiaban. Las fotos juntos, los mensajes románticos, las declaraciones de amor. Parecían la pareja perfecta. Por eso, cuando se anunció la separación, la noticia cayó como un balde de agua fría. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esas eran las preguntas que todos nos hacíamos. Al principio, las explicaciones fueron vagas, ambiguas. Se hablaba de agendas apretadas, de falta de tiempo para la relación, de diferentes proyectos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos. Pero honestamente esas explicaciones no convencían a nadie. Siempre hay tiempo para el amor, ¿verdad? Especialmente cuando se siente con tanta fuerza como parecía sentirlo esta pareja. Empezaron a surgir rumores. Rumores de terceras personas, de celos, de desacuerdos en la forma de llevar la relación. Algunos medios de comunicación especulaban sobre infidelidades, otros sobre diferencias irreconciliables en la forma de vida. Pero una vez más, nada concreto. Todo eran especulaciones, suposiciones. Y la verdad, amigos, permanecía oculta, como un tesoro bien guardado. Pero, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué es lo que se dice que Kerem Bürsin ha revelado? Pues bien, la información que ha ido llegando a la luz es un tanto compleja. No ha sido una declaración oficial, como tal, de Kerem en una rueda de prensa o en una entrevista exclusiva. Sino más bien una serie de indirectas, de declaraciones hechas a través de amigos cercanos, de comentarios en redes sociales, y de entrevistas aparentemente casuales donde, al ser cuestionado, ha dejado entrever algunos detalles que nos dan una visión más clara de lo que podría haber ocurrido. Según lo que se ha filtrado, Kerem Bürsin habría hablado de presiones externas en la relación. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son esas presiones? Pues bien, al parecer, el entorno de ambos y particularmente las familias de ambos, habrían tenido un papel importante en la ruptura. Se dice que las familias no estaban de acuerdo con la relación, y que presionaban a la pareja para que pusieran fin a su romance. ¿Por qué esta oposición? Es algo que aún no está totalmente claro, pero los rumores apuntan a diferencias culturales, a intereses económicos, e incluso, a supuestos desacuerdos sobre el futuro de la pareja. Recordemos que Hande y Kerem eran dos estrellas en ascenso, dos figuras muy cotizadas en el mundo del espectáculo turco. La especulación sobre la influencia de los representantes de ambos artistas en esta ruptura también ha sido muy fuerte. Otro de los temas que supuestamente Kerem ha tocado, aunque de forma indirecta, es el tema de la incompatibilidad de personalidades.
Según estas filtraciones, Kerem habría mencionado que con el tiempo, se dieron cuenta de que tenían formas muy diferentes de ver la vida, de afrontar los problemas, de entender el amor. Y que aunque la chispa inicial fue muy fuerte, las diferencias terminaron por ser más fuertes que el amor. También se ha especulado, y Kerem no lo ha desmentido, que el ritmo de vida de Hande era muy diferente al suyo. Hande en ese momento era una de las actrices más solicitadas de Turquía, con una agenda muy apretada, siempre en proyectos, en rodajes, en eventos sociales. Kerem, por otro lado, siempre ha tenido un perfil más discreto, más alejado de los focos, y se dice que anhelaba una relación más tranquila, más íntima. Otro punto importante es el tema de los celos. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores sugieren que hubo ciertas tensiones en la relación debido a la fama y al éxito de Hande. Kerem al parecer se sentía incómodo con la atención mediática que recibía Hande, con los constantes rumores y especulaciones sobre su vida personal. Es importante aclarar que todo lo que les estoy contando son rumores, especulaciones, filtraciones. No tenemos pruebas contundentes de que esto sea la verdad absoluta. Pero sí es cierto que sumando todas estas pistas, todas estas indirectas, podemos hacernos una idea más clara de lo que pudo haber ocurrido. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Hande? Hande Erçel, por su parte, no se ha pronunciado de forma directa sobre la ruptura. Ha mantenido un perfil bajo, centrada en su trabajo y en su vida personal. En algunas entrevistas, ha mencionado que está en un momento de crecimiento personal, de búsqueda de sí misma. Y sí ha dejado entrever, sin decirlo abiertamente, que la relación con Kerem fue un capítulo importante en su vida, pero que ahora está enfocada en el futuro. Amigos, la verdad, aunque sea la que se rumorea, es agridulce. Por un lado, nos da un poco de claridad sobre los motivos de la separación. Por otro lado, nos deja con la sensación de que tal vez el amor, a veces, no es suficiente. Que las presiones externas, las diferencias personales, los intereses de terceros, pueden terminar por destruir una relación, por más fuerte que sea. La historia de Kerem y Hande nos enseña una lección importante, que el amor es complicado, que no siempre es fácil, y que a veces, por más que lo intentemos, las cosas no salen como esperamos. Pero también nos enseña que la vida continúa, que hay que aprender de las experiencias, y que siempre, siempre, hay que seguir adelante. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo la supuesta verdad sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pistas, los rumores, las declaraciones indirectas, y hemos tratado de armar el rompecabezas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante. Y sobre todo espero que les haya dado un poco más de claridad sobre este tema tan comentado. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que estas son las verdaderas razones de la ruptura? ¿Creen que hay más información oculta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos aún más en el fascinante y a veces misterioso mundo de las relaciones entre celebridades, y en particular, en el caso que ha capturado la atención de todos, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sabemos que este tema es como una cebolla, tiene muchas capas, y hoy vamos a intentar pelarlas una a una. Antes de seguir, ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ayúdenme a crecer. Muchísimas gracias. Ahora, retomando el hilo de la historia, ya exploramos los primeros indicios, los rumores iniciales. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Hay más información disponible? La respuesta es sí, y hoy vamos a profundizar en ella. Hemos rastreado foros, redes sociales, entrevistas, y todo lo que hemos encontrado lo vamos a analizar aquí. Recordemos que la ruptura de Kerem y Hande no fue solo una noticia de farándula. Fue, en cierto modo, el final de una fantasía para muchos fans. Habían demostrado una química increíble en Love is in the Air, y ver esa conexión traspasar la pantalla fue algo mágico. Por eso, cuando se separaron, la decepción fue palpable.
Las primeras explicaciones oficiales, como ya mencionamos, fueron vagas. Diferentes proyectos, falta de tiempo. Pero, ¿realmente creíamos eso? No, y la comunidad de fans, como siempre, fue mucho más allá en su investigación. Empezaron a surgir teorías, desde las más simples hasta las más complejas. Una de las teorías más recurrentes, y que parece tener cierto peso, es la influencia de terceros. Ya hablamos de las familias, pero hay que ampliar este punto. En el mundo del entretenimiento, las familias a menudo juegan un papel importante, ya sea apoyando o a veces entorpeciendo. En el caso de Hande y Kerem, Esos rumores sobre la oposición familiar fueron muy fuertes. ¿Por qué esa oposición? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Se habla de diferencias culturales. Kerem, de ascendencia turca y estadounidense, con una mentalidad más abierta y globalizada. Hande, con una fuerte conexión a sus raíces turcas. Esta diferencia podría haber generado choques, malentendidos, y dificultado la armonía en la relación. También se habla de intereses económicos. Kerem y Hande eran, y siguen siendo, dos de las figuras más rentables de Turquía. Sus contratos publicitarios, sus proyectos, todo genera mucho dinero. Se rumorea que las familias, o sus representantes, podrían haber visto la relación como un obstáculo para sus carreras, o como una distracción que podría afectar sus ganancias. Recordemos que en el mundo del espectáculo, a veces, el amor pasa a un segundo plano. La otra teoría que se mantiene muy fuerte es la incompatibilidad de personalidades. Ya lo mencionamos antes, pero es crucial ahondar en ello. Kerem, con un perfil más discreto, que prefiere la tranquilidad y la intimidad. Hande, una estrella en constante ascenso con una agenda apretadísima, siempre en eventos, en rodajes, en el centro de la atención. ¿Podrían dos personas con ritmos de vida tan diferentes construir una relación duradera? Según los rumores, Kerem echaba de menos la normalidad, una vida más tranquila, alejada de los focos. Le costaba adaptarse a la vorágine de la fama de Hande. Y como ya mencionamos, la presión mediática, los rumores constantes, las especulaciones, todo eso pudo haber afectado la dinámica de la pareja. Pero, ¿qué más se ha filtrado? ¿Qué más detalles han salido a la luz? Aquí es donde la investigación se pone más intensa. Se dice que Kerem, en sus conversaciones con amigos, ha hecho alusiones a la falta de comunicación, como uno de los problemas principales en la relación. ¿Qué significa esto? ¿No se comunicaban? ¿No se entendían? Parece que la falta de comunicación no se refería tanto a no hablar, sino a no compartir los mismos sentimientos, a no entenderse en momentos de crisis, a no ser capaces de encontrar un punto en común. La comunicación es la base de cualquier relación, y si esta falla, es muy difícil que la relación sobreviva. Además, se ha especulado sobre el tema de los celos, aunque de manera sutil. Los celos pueden ser un factor destructivo en cualquier relación, y en el caso de Kerem y Hande, la fama y el éxito de Hande pudieron haber generado ciertas inseguridades en Kerem. No olvidemos que Hande es una mujer muy guapa, exitosa, y que está constantemente rodeada de gente. Los rumores, las especulaciones, las fotos con otros hombres, todo eso pudo haber generado tensión y celos en la relación. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo ha reaccionado ella ante toda esta situación? Como ya mencionamos, Hande ha mantenido un perfil bajo. No ha dado entrevistas explosivas, ni ha hecho declaraciones incendiarias. Se ha mantenido fiel a su estilo, centrándose en su trabajo y en su vida personal. Sin embargo, en sus pocas declaraciones, se ha mostrado reflexiva. Ha hablado de la importancia de la autoestima, del crecimiento personal, de la necesidad de priorizar la felicidad individual. Ha dejado entrever, sin decirlo directamente, que la relación con Kerem fue una experiencia valiosa, pero que ahora está centrada en su futuro. En resumen, podemos decir que la ruptura de Kerem y Hande fue el resultado de una combinación de factores: presiones externas, incompatibilidad de personalidades, falta de comunicación y posiblemente celos. No hay una única razón, sino un cúmulo de circunstancias que terminaron por desgastar la relación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor no es suficiente. Que aunque haya mucha química, mucha pasión, si no hay comunicación, respeto, comprensión y apoyo mutuo, la relación está condenada al fracaso. También nos enseña que las presiones externas, ya sean familiares, profesionales o sociales, pueden afectar negativamente a una relación.
Es importante aprender a proteger la relación, a poner límites, a no permitir que factores externos la dañen. Y sobre todo nos enseña que la vida continúa. Que después de una ruptura hay que aprender a levantarse, a seguir adelante, a buscar la felicidad individual. La ruptura de Kerem y Hande no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Ahora profundicemos en un tema que ha surgido recientemente, el papel de las redes sociales en esta ruptura. Instagram, Twitter y otras plataformas fueron testigos de cada paso de la relación, y también de su final. Los fans analizaban cada publicación, cada foto, buscando señales de lo que estaba pasando. Las redes sociales pueden ser una bendición y una maldición en las relaciones. Por un lado permiten compartir momentos especiales, mantener el contacto y conectar con el mundo. Pero por otro lado, también pueden ser una fuente de presión, de comparación y de especulación. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales jugaron un papel importante. Los fans crearon una imagen idealizada de la pareja, y cualquier pequeño cambio era analizado al detalle. Las publicaciones, los likes, los comentarios, todo era interpretado y analizado. También hubo rumores sobre supuestas infidelidades, y las redes sociales fueron el escenario perfecto para difundir estos rumores. Las fotos, los vídeos, los comentarios, todo se utilizaba para generar especulaciones y crear drama. En este sentido, es importante reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. ¿Cómo nos afectan las comparaciones, las críticas, los rumores? ¿Cómo gestionamos la presión social, la necesidad de mostrar una imagen perfecta? La historia de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre el uso de las redes sociales en nuestras relaciones, y a ser más conscientes de los riesgos y las oportunidades que ofrecen. Pero, ¿qué hay del futuro de Kerem y Hande? ¿Cómo han evolucionado sus carreras después de la ruptura? Ambos han seguido trabajando, participando en nuevos proyectos y demostrando su profesionalismo. Kerem ha seguido actuando, participando en películas y series. Ha mantenido su perfil discreto, alejado de los escándalos, y se ha centrado en su trabajo. Hande, por su parte, ha seguido siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, y ha participado en campañas publicitarias. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente y ha sabido sobrellevar la ruptura con madurez. En este sentido podemos decir que tanto Kerem como Hande han sabido reinventarse, y han demostrado que la vida continúa después de una ruptura. Han sabido aprovechar las oportunidades y han seguido adelante con sus carreras. Ahora, vamos a abordar un tema sensible, el impacto de la ruptura en los fans. La separación de Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos seguidores. Habían invertido tiempo y energía en apoyar a la pareja, y ver su final fue doloroso. Es importante entender que los fans a menudo se identifican con las historias de amor de las celebridades. Ven en ellas una inspiración, un ejemplo a seguir. Por eso cuando una pareja se separa, la decepción puede ser muy fuerte. Los fans pueden sentirse traicionados, desilusionados, y pueden llegar a cuestionar su fe en el amor. Es importante respetar los sentimientos de los fans, y entender que la separación de una pareja de celebridades puede tener un impacto emocional significativo. En este sentido, es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sus propios problemas, sus propias dificultades y sus propias relaciones. No son perfectos y a veces, las cosas no salen como esperamos. Ahora, para concluir este análisis exhaustivo, me gustaría ofrecer una reflexión final. La historia de Kerem y Hande es una lección sobre el amor, la fama y la vida en el mundo del espectáculo. Nos enseña que el amor no es suficiente, que las presiones externas pueden afectar una relación, y que la vida continúa después de una ruptura. Nos enseña que las redes sociales pueden ser una bendición y una maldición, y que es importante ser conscientes de su impacto en nuestras vidas. Nos enseña que las celebridades son personas como nosotros, y que también tienen sus propios problemas y dificultades. Nos enseña que hay que aprender de las experiencias y que siempre hay que seguir adelante. Y ahora, para finalizar este vídeo, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. También no olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.